Un saludo. A continuación voy a hablar un poco acerca de lo que es la selección de los métodos de overscreening en cuanto a lo que es recuperación secundaria y mejorada. Bueno, como introducción, el método EOR, Enhanced Oil Recovery, o conocido en español como recuperación mejorada de petróleo, se refiere a una serie de técnicas que se utilizan en la industria petrolera para poder incrementar la cantidad de petróleo recuperado de un yacimiento. El proceso de recuperación mejorada de petróleo EOR es una estrategia sustentable en el cual se utilizan fuentes externas de energía y materiales para recuperar el crudo de los pozos que no pueden ser producidos por medios convencionales como la recuperación primaria y secundaria. Las técnicas de OR buscan en sí mejorar la eficiencia de recuperación al modificar las propiedades del petróleo, del yacimiento o de un sistema de inyección. Algunas técnicas comunes de la aplicación EOR son las siguientes. Tenemos la inyección de agua caliente o steam injection, en la cual consiste en inyectar vapor de agua en el yacimiento para poder reducir la viscosidad del petróleo y así mejorar su fluidez. Tenemos también la inyección de polímeros, que consiste en inyectar polímeros en el yacimiento para aumentar la viscosidad del agua y esto ayude a desplazar el petróleo hacia los pozos productores. Tenemos también la inyección de surfactantes, en la que consiste en utilizar surfactantes para cambiar las propiedades interfaciales entre el petróleo y el agua y así facilitar su movilidad. Tenemos también la inyección de CO2, que consiste en inyectar dióxido de carbono en el yacimiento, lo que puede aumentar la presión y mejorar la capacidad de desplazamiento del petróleo. Tenemos también la inyección de polímeros y surfactantes, que la combinación de estos dos elementos ayuda a optimizar la recuperación. Aquí se presenta a continuación un pequeño cuadro resumen de lo que se acaba de decir. La producción primaria, que prácticamente es flujo natural o técnicas de levantamiento artificial. Tenemos el recobro secundario, que es la inyección de agua o gas, y tenemos las técnicas de recuperación mejorada de OR, en las que se direccionan exclusivamente con gas, lo que es CO2, nitrógeno, aire, lo que son técnicas de tratamiento térmico como vapor in situ, agua caliente. Tenemos la aplicación de productos químicos como polímeros, surfactantes, polímeros, reactivos alcalinos y técnicas como la microbiana o eléctrica, que son técnicas que no se indicó anteriormente, pero son muy importantes y nos ayudan también a mejorar la recuperación de petróleo en fondo. El método EOR en sí es crucial para aprovechar la mayor cantidad de volumen que hay en un yacimiento maduro o difícil de explotar. Sin embargo, la elección de la técnica adecuada depende de las características específicas del yacimiento y de la composición del petróleo presente. A continuación vamos a ver un pequeño video, un pequeño extracto de un video en la que se explica lo que se acabó de decir. En el mundo, la industria de los hidrocarburos ha enfrentado desafíos. Uno de ellos ha sido la extracción de crudo de sus yacimientos. Cerca del 15% del crudo puede llegar a la superficie por presión natural o con sistemas de levantamiento artificial, y para aumentar estos resultados, la industria ha encontrado respuesta en la tecnología. La inyección de agua, agua mejorada, gas, aire, vapor y hasta microorganismos hacen parte de estas tecnologías avanzadas. Se les conoce como métodos de recobro secundario y mejorado, que consisten en inyectar al yacimiento grandes volúmenes de fluidos bajo unas condiciones especiales que le permitan mantener la presión requerida y forzar la salida de más aceite mediante su desplazamiento o barrido. Listo, ahora, ¿cuál es la importancia del proceso de la selección de métodos de OR? Durante las etapas de producción primaria y secundaria, solo el 35% del petróleo original en sitio es recuperado, es decir, el 65% del petróleo remanente después de aquella recuperación se ha quedado atrapado dentro de los poros por diferentes fuerzas. Aquí es cuando entra en vital importancia los métodos de recuperación de petróleo. Por ello se debe seguir un proceso de evaluación y selección preliminar de diferentes opciones o alternativas que en recuperación mejorada de petróleo EOR se denomina screening.
en el cual se trata de analizar diversas técnicas de recuperación mejorada de petróleo para determinar cuál podría ser la más adecuada para un yacimiento en particular. Durante el screening de métodos de oro, los ingenieros y especialistas en petróleos evalúan y comparan diferentes estrategias en función de una serie de criterios. Estos criterios incluyen tener conocimiento acerca de las características del yacimiento, las propiedades del petróleo, los aspectos económicos, los requisitos de la infraestructura, factores ambientales, regulatorios, entre otros. El objetivo principal del screening es reducir el conjunto de opciones a aquellas que tienen el potencial de ser más efectivo y viable para el yacimiento en cuestión. El screening o el proceso de la selección de métodos de recuperación mejorada de petróleo es de vital importancia en la industria del petróleo por las siguientes razones de manera puntual. Tenemos la maximización de la recuperación del petróleo. Una adecuada elección de un método EOR puede resultar un aumento significativo en la cantidad de petróleo que se recupere de un yacimiento. EOR puede aumentar la recuperación de petróleo hasta un 60%. Esto significa que se puede extraer más petróleo del yacimiento, lo que traduce en mayores tasas de producción y lógicamente más ganancia para las compañías petroleras. Tenemos la optimización económica. Diferentes métodos de EOR tienen costos de implementación que son variables. La selección cuidadosa del método más adecuado ayuda a optimizar los recursos económicos al equilibrar los costos de inversión. Aunque el EOR requiere, y es cierto, una inversión inicial mayor que los métodos convencionales, el costo se compensa con el aumento de la tasa de producción. Los EOR también extienden la vida útil del yacimiento, lo que significa que se reducen los costos de perforar nuevos pozos. Tenemos las consideraciones del yacimiento inicial. Cada yacimiento es único en términos de geología, composición, presión, temperatura y otros factores. La selección del método EOR debe adaptarse a las características específicas del yacimiento para maximizar su eficiencia. Tenemos la sostenibilidad y medio ambiente. Algunos métodos EOR pueden tener implicaciones ambientales y de sostenibilidad. EOR reduce la cantidad de petróleo que queda en el yacimiento, lo que reduce el impacto ambiental de la extracción del petróleo. EOR también reduce las necesidades de intervenir en nuevos pozos, lo que reduce la perturbación en el entorno natural. Cumplimiento normativo. Es importante seleccionar métodos que cumplan con las normativas locales y regionales para evitar problemas legales y ambientales. También tenemos la duración y complejidad del proceso. Algunos métodos EOR pueden requerir una implementación a largo plazo y ser más complejos que otros. La elección del método EOR debe tener en cuenta la disponibilidad de los recursos, el tiempo necesario para implementar la técnica y la infraestructura existente en el yacimiento. Tenemos también los riesgos y desafíos técnicos. Cada método EOR tiene sus propios riesgos y desafíos técnicos. La evaluación de esos factores durante el proceso de selección es crucial para anticipar posibles problemas y desarrollar estrategias para poder abordarlos. Y por último, la importancia del proceso de elección de los métodos de EOR radica en su impacto directo en la eficiencia operativa, económica y ambiental de la explotación petrolera, contribuyendo a una gestión más efectiva de los yacimientos de petróleo. Propiedades de los yacimientos para aplicar estos métodos. Se va a indicar a continuación cuáles son las propiedades en las que hay que tomar en consideración para saber qué métodos debemos aplicar de los métodos de EOR para poder recuperar petróleo de fondo adicional a los que se recupera de una intervención convencional. Tenemos la porosidad del yacimiento. La porosidad del yacimiento afecta a la capacidad del yacimiento para contener fluidos. Métodos como la inyección de agua o polímeros pueden depender de la porosidad para facilitar el desplazamiento del petróleo. Tenemos la permeabilidad del yacimiento. La permeabilidad es la capacidad del yacimiento para permitir el flujo de los fluidos. Una gran permeabilidad ayudará a la movilidad de los fluidos, mientras que si es baja, producirá se requerirá métodos específicos como inyección de vapor. Otra de las propiedades de los yacimientos es la viscosidad del petróleo, que la viscosidad es la resistencia al flujo. Métodos como la inyección de vapor o polímeros reducen la viscosidad para mejorar la velocidad, la movilidad del petróleo. Tenemos también la presión del yacimiento, que es un factor clave. Los métodos como la inyección de CO2 pueden depender de la presión para mejorar la eficiencia del desplazamiento. Otra propiedad tenemos la temperatura del yacimiento. Algunos métodos de EOR
Con la inyección de vapor pueden depender de temperaturas específicas para tener éxito. La temperatura también puede influir en la viscosidad del petróleo. Tenemos la composición del petróleo, otra de las propiedades. La composición del petróleo, incluyendo la presencia de compuestos específicos, puede afectar la elección del método EOR. Algunos métodos pueden ser más efectivos con petróleos de ciertas características. Tenemos también la saturación del agua. La cantidad de agua presente en el yacimiento afecta la eficiencia de los métodos de EOR, que implica la inyección en la cantidad de fluidos en el fondo. Técnicas como la inyección de polímeros y surfactantes pueden abordar la saturación del agua. Tenemos la geometría del yacimiento. La forma y la estructura del yacimiento influyen en la distribución y movilidad del petróleo. Esto puede afectar la elección de métodos y la ubicación de los pozos de inyección y producción. Tenemos las propiedades de los fluidos a inyectarse. Las propiedades de los fluidos como la viscosidad, la densidad y capacidad de cambiar las propiedades interfaciales son críticas para la efectividad del método, como la inyección de polímeros, surfactantes o CO2. Ahora, ¿qué información necesaria previamente necesitamos para poder seleccionar un método de EOR? Esa información son la siguiente. Tenemos las características del petróleo, lo que es porosidad y permeabilidad. Obtener estos datos son esenciales para entender la capacidad del yacimiento para poder almacenar y permitir el flujo de los fluidos. Tenemos también la geometría del yacimiento, comprender la forma y la estructura del yacimiento para determinar la distribución del petróleo y planificar estrategias de inyección y producción. Tenemos la presión del yacimiento. Conocer la presión actual del yacimiento proporciona información valiosa sobre ese estado y puede influir en la elección de los métodos de EOR. Tenemos también las propiedades del petróleo, lo que es la viscosidad del petróleo y la composición. La viscosidad es su capacidad de retener el flujo. Esta información es importante y crucial para poder determinar qué método EOR es el más adecuado. La composición del petróleo, conocer la composición química, ayudará a evaluar cómo interactúan los fluidos inyectados. También es importante conocer el historial de la producción primaria y secundaria. Analizar el historial de producción primaria y secundaria nos ayudará a entender el momento adecuado cuando ya se tenga que realizar la recuperación. Tenemos la saturación del agua. Evaluar la saturación del agua en un yacimiento es importante entender para saber el impacto en la eficiencia de la recuperación. También, como información necesaria para un método de selección EOR, es conocer las condiciones en superficie, conocer la infraestructura existente, conocer los accesos a la energía, la disponibilidad de energía para que estos métodos de inyección de vapor u otros métodos puedan ser efectivos, y conocer en sí la demanda de los recursos energéticos. Los factores económicos, los costos de implementación, el valor del petróleo. Analizar todos estos puntos es importante para saber si el método es aplicable y es práctico en la obtención del crudo a lo que realmente estamos buscando con la aplicación del método. Factores ambientales y regulatorios. Debemos considerar y asegurar si es que el método ahora aplicar en cierto sector, en cierta área, realmente cumple los requisitos locales y nacionales. Y por qué no también tener presente el impacto social y comunitario para la implementación del método EOR. Es importante analizar para no tener obstáculos en el trayecto de la aplicación del método que se vaya a utilizar. También tenemos la modelación y simulación. Utilizar herramientas de modelado y simulación nos ayudan a prever el comportamiento del yacimiento, varios ciertos escenarios para poder aplicar estos métodos EOR. Pruebas piloto. Realizar pruebas piloto también es importante para poder validar la efectividad de los métodos antes de que se haga su implementación, si esta es a gran escala. Esta información es la que nos prevé las pautas necesarias para poder elegir el mejor método EOR y logremos en sí optimizar la recuperación de petróleo de manera eficiente y económicamente viable. Como conclusiones, la naturaleza del yacimiento, como la permeabilidad, la porosidad, la viscosidad del petróleo, influyen significativamente en la selección del método EOR. La disponibilidad y precisión de los datos sobre el yacimiento son importantes. Se requiere una evaluación exhaustiva para entender la geología del yacimiento y tomar buenas decisiones para escoger el método EOR más adecuado.
El impacto ambiental de cada método de OR debe ser evaluado. Algunos métodos pueden tener consecuencias ambientales significativas más que otros, y la sostenibilidad y conformidad con las regulaciones ambientales son consideraciones críticas e importantes a tomar en cuenta. Finalmente, la selección del método OR debe ser un proceso integral que equilibre todos los factores indicados. Cada yacimiento es único, por lo que no hay un enfoque puntual que se aplique a todos. La toma de decisiones debe basarse en un análisis exhaustivo y la adaptación a las condiciones específicas de cada campo petrolero. Bueno, esa ha sido la exposición relacionada a este tema. Gracias por su atención.